El día del terremoto mi esposo me abandonó y voló a otra ciudad para buscar a su amor platónico. Yo estaba enterrada bajo los escombros enviándole un mensaje: Henry, hay un terremoto, estoy enterrada bajo tierra. Está todo tan oscuro, tengo tanto miedo. Después de ser rescatada le envié 2 mensajes más antes de arrojar mi teléfono a las ruinas: Henry, ya no puedo resistir, menos mal que estás ocupado con el trabajo, si no habrías muerto aquí conmigo y con nuestro hijo. Que estés a salvo es algo bueno. Todo fue intencional por mi parte, quise deliberadamente que pensara que estaba muerta, quise deliberadamente que se arrepintiera día y noche por mí y por nuestro hijo no nacido. Quería que llorara lágrimas de remordimiento deseando haber actuado de otra manera. Cuando llegue el momento en que ya no pueda ocultarlo más, me acercaré a él y le diré que quiero el divorcio. En el 2º año de matrimonio con Henry, su amor platónico regresó del extranjero, fui yo quien fue con él a recogerla. Vi como la chica de cabello largo y negro, con un vestido blanco y una figura esbelta, se lanzaba llorando a sus brazos como un pájaro que regresa a su nido: Henry, por fin te vuelvo a ver. Y Henry, su cuerpo se tensó por un momento, luego extendió la mano y le tocó suavemente la cabeza. Tranquila, tranquila, todo está bien. Yo estaba a su lado, sintiéndome como una amante redundante. Tras dudar un momento, extendí la mano y tomé la mano de Henry, forzando una sonrisa: está bien, ya que la hemos recogido, vámonos. Fue entonces cuando ella pareció notarme por primera vez, soltando el abrazo de Henry, sonreía, pero había un rastro de sorpresa e incomodidad en su rostro. Henry, ¿estás casado?, susurró. Los 3 regresamos a casa de forma incómoda. Eileen era el amor platónico de Henry y también su media hermana. Siempre había sabido que Henry tenía sentimientos por ella, pero fue solo después de casarnos cuando me enteré de estas cosas. El trasfondo familiar de Henry era algo complicado, era huérfano, sus padres biológicos murieron en un accidente de tráfico cuando él tenía 9 años, y después un amigo de su padre, que resultó ser el padre de Eileen, lo adoptó. Así se desarrolló finalmente la historia de Henry y Eileen. Henry había sido un niño retraído desde pequeño, silencioso, introvertido y con un aire de mantente alejado de mí debido a sus experiencias de infancia. Eileen, en cambio, vivía en el lujo y la felicidad, inocente y despreocupada como un pequeño sol, calentando lentamente a Henry y aportando calor a su hogar. Por supuesto, Henry nunca me mencionó nada sobre su relación con Eileen, pero cuando llevé a Eileen a nuestra casa, donde Henry y yo habíamos vivido juntos durante 3 años, y la vi mirar alrededor con curiosidad, tocando cosas aquí y allá, supe que mi suposición probablemente era correcta. Por la noche, mientras yo cocinaba, Henry regresó con carne de res y cebollas, pidiéndome que preparara un filete. Dijo que a Eileen le encanta el filete. Bajé la mirada y permanecí en silencio un rato. Henry no era una persona muy atenta, nos conocíamos desde hacía 8 años, durante los cuales yo lo perseguí durante 5 años y habíamos vivido juntos 3 años, pero aún así a veces olvidaba mis preferencias. Incluso olvidó que yo era alérgica a la cebolla. Pero recordaba muy claramente las preferencias de Eileen, aunque ella había estado en el extranjero durante 6 años. Me mordí el labio y le pregunté a Henry: ¿lo olvidaste? Soy alérgica a la cebolla, si la toco me sale un sarpullido por todo el cuerpo. Pareció quedarse aturdido un momento y luego sonrió, empujándome fuera de la cocina. Lo siento, Aileen, no sabía lo de tu alergia a la cebolla. Nunca tenemos cebollas en nuestra mesa, ¿podrías esperar afuera un rato? Hoy prepararé la cena yo. En realidad, Henry y yo habíamos comido cebolla una vez antes, 3 años atrás, cuando yo acababa de conquistarlo. Ese día todo mi ser estaba sumergido en la alegría. Y durante el almuerzo él pidió un curry y yo comí sin saberlo un poco. También fue el día en que me llevó al hospital, pero había pasado demasiado tiempo, probablemente lo había olvidado. Asentí en silencio sin decir nada. Eileen seguía en la sala y no quería tensar el ambiente. Durante la cena, quizá por el incidente anterior, Henry no dejó de servirme comida. El camarón de hoy está bastante bueno. Comí despacio y al levantar la vista vi que Eileen también me pasaba un camarón.
miró a Henry y luego a mí con una sonrisa suave y un gesto natural. Hermana, ¿come más camarones? Los camarones de mi hermano son los más deliciosos. Se sentía como si yo fuera la invitada en esta casa. Eileen se quedó a vivir con nosotros. Traerla a nuestra casa fue idea de Henry. 3 días antes, Henry me dijo de repente que su hermana, que había estado viviendo en el extranjero, regresaría al país. Dijo que había pasado años difíciles, sola en el extranjero, traicionada por su novio y diagnosticada con depresión por el médico. Mientras hablaba, sus labios estaban apretados y sus ojos profundos con un atisbo de desesperación. No pude evitar sentir lástima al mirarlo, así que cuando dijo que regresaba sola, que no quería ir a casa ni avisar a sus padres y que quería quedarse con nosotros un tiempo, acepté sin dudarlo. En ese momento no sabía que su supuesta hermana era en realidad su amor platónico de tantos años. No fue hasta que vi el rostro de Eileen en el aeropuerto que de repente me di cuenta de que ya había visto su foto antes. En la estantería de Henry, tenía su fotografía escondida dentro de un libro. Ella era la luz de luna que él había atesorado en su corazón durante años. Por la noche, los pensamientos sobre Henry y Eileen me mantenían despierta. Henry me abrazó por detrás. Su aliento cálido me hacía cosquillas en la oreja. No puedes dormir, asentí, luego escuché un suspiro. Al salir del dormitorio encontré a Eileen de pie en la sala, las lágrimas corrían por su rostro. En medio de fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo, su cuerpo temblaba ligeramente. Los pedazos rotos en el suelo eran nuestras muñecas de cerámica, hechas por Henry y por mí en una tienda de alfarería. Ese día yo hice su figura y él hizo la mía. Era algo natural que termináramos juntos. Yo lo había atesorado como una prueba de nuestro amor, incluso grabé en la base de la muñeca, Henry y Eileen juntos para siempre, pero ahora estaba hecho añicos. Fruncí el ceño al mirar los fragmentos, mientras la mirada de Henry estaba puesta en Eileen. Eileen se veía tan hermosa cuando lloraba, sus párpados ligeramente enrojecidos despertaban compasión en cualquiera que la viera. Solo es un par de muñecas de cerámica. No es gran cosa, no hay necesidad de llorar. Suspiró suavemente y luego la llevó a sentarse en el sofá, frunciendo las cejas. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Tu pie está raspado. Me dejó sola limpiando los fragmentos de cerámica como una sirvienta. Eileen se sentó en el sofá, frunciendo el ceño, con lágrimas acumulándose en los ojos, viéndose indefensa y digna de lástima. Hermana, no fue mi intención. Yo solo, habló con las manos temblorosas. Incapaz de terminar una frase antes de romper en llanto, como si recordara algo profundamente triste. Al ver esto no dije nada y fui al balcón a buscar un cigarrillo. Eileen siempre me llamaba hermana. Mientras Henry cocinaba en la cocina, Eileen y yo nos sentamos en la sala. Ella me llamaba hermana y preguntaba por los detalles de la vida de Henry y la mía a lo largo de los años. La corregí, estoy casada con Henry. Así que ahora somos familia. Sin decir una palabra, tomó un cojín con forma de gato del sofá, sonriéndome con asombro. Hermana, mira esto, se lo regalé al hermano Henry antes de irme al extranjero, nunca pensé que todavía estaría aquí. Mis cejas se fruncieron al instante y el estómago se me revolvió. Sostenía el cigarrillo en la mano pero no lo encendí. A Henry no le gustaban las mujeres que fumaban, el tipo que siempre le gustó fue como Eileen. Cabello negro, vestido blanco, limpia y frágil. Quizá estuve demasiado tiempo en el balcón, porque Henry se acercó y tomó el cigarrillo de mi mano. No fumes, no es bueno para ti. De todos modos no pensaba fumar, estaba embarazada, no podía fumar, él todavía no lo sabía. ¿Y tu hermana?, le pregunté. Señaló hacia la habitación, está dormida ahí. Insistí, ¿no necesitas acompañarla? ¿Qué? Se quedó desconcertado. Me reí suavemente y le pregunté cuánto tiempo se quedaría Eileen con nosotros. Mirándolo, hice una confesión poco habitual. Henry, no me gusta tu hermana, sabes que cuando te estaba persiguiendo, hubo una vez que te emborrachaste, me abrazaste y no dejabas de llamar a Eileen. En ese momento no sabía a quién llamabas, pero ahora, de verdad solo la ves como a una hermana. Henry, pídele que se vaya, o se va ella o me voy yo, tú eliges. Henry me miró durante mucho tiempo con una expresión compleja,
Luego suspiró profundamente. Aileen, lo que pasó hace un momento, Eileen no lo hizo a propósito, ella solo, tiene depresión. Sus emociones no son muy estables. Puedes entenderla un poco, sé que esta petición es injusta para ti, pero los padres de Eileen, incluida ella, han sido amables conmigo. Traerla a nuestra casa no fue por ninguna otra razón, el pasado ya pasó, ahora de verdad la veo solo como una hermana, te tengo a ti, no. ¿Es así? Henry me hizo creerle. Lo miré recordando muchas cosas. Nos conocimos en la preparatoria, Henry y yo. En la preparatoria Henry era muy guapo y un buen estudiante, pero no muy querido porque era demasiado retraído, siempre se sentaba en la última fila del salón, apoyado contra la pared. Era el lugar más oscuro de todo el salón, cuando él se sentaba ahí, se volvía aún más oscuro, como si ninguna luz pudiera penetrar allí, pero a mí me gustaba mucho, sentía que éramos muy parecidos. Henry fue transferido a mi clase, fue en el último año de preparatoria, un año crucial, y no muchos estudiantes se transferían de escuela, pero él lo hizo, durante todo ese año nunca vi a sus padres, por supuesto. Tampoco vi a los míos. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y ninguno de los dos me quiso, pelearon en la corte y el juez finalmente otorgó la custodia a mi padre. Poco después del divorcio ambos formaron nuevas familias y yo me convertí en la sobrante. Sospechaba que la situación familiar de Henry debía ser similar a la mía o quizá incluso peor. Después de todo, aunque mi padre me descuidaba, no era tacaño con el dinero, pero Henry, incluso con la pesada carga del último año, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de té con leche fuera de la escuela. Eso me rompía el corazón. Además, sabía que Henry en realidad era una persona muy gentil, aunque parecía distante. Hubo una vez que tuve una discusión con mi padre y estaba llorando sola en el jardín detrás de la biblioteca de la escuela. Él pasó a mi lado sin decir nada y dejó en silencio un paquete de pañuelos junto a mí. Recuerdo que era el atardecer, con una brisa suave. La luz dorada del sol brillaba sobre él y hacía que incluso su cabello resplandeciera. Creo que ese fue el momento en que empecé a gustar de él. Luego presenté el mismo examen de ingreso a la universidad que él, empecé a perseguirlo, hice todo lo posible por tratarlo bien. Durante los 4 años de universidad, Henry rara vez iba a casa, incluso en vacaciones y descansos se quedaba solo en la escuela. Yo me quedaba a su lado insistiendo en celebrar las festividades con él. Pasé con él una Navidad tras otra y cumpleaños uno tras otro, le gustaban las chicas de cabello largo con vestidos blancos, así que dejé crecer mi cabello corto que había llevado durante años y usé los vestidos que le gustaban. Le gustaba la comida casera, decía que sabía ahogar, así que aprendí a cocinarla y se la servía. Hice muchas cosas por él, pero cuanto más hacía, más me daba cuenta de que muchas cosas ya habían sido hechas antes por alguien más. Había demasiadas huellas de otra chica en su vida. Pero no importaba, nunca me rendí, si alguien lo había hecho, yo lo haría mejor, incluso mejor, hasta que nadie pudiera hacerlo mejor que yo. Nadie me había tratado bien en mi vida, así que hice todo lo posible por tratarlo bien. Lo perseguí durante 5 años y por fin obtuve lo que quería, pero ahora esa chica había regresado. Aunque puedas garantizar que solo la ves como a una hermana, ¿qué hay de Eileen? ¿Puedes estar seguro de que ella no tiene otros sentimientos por ti? Esta vez permaneció en silencio durante mucho tiempo, finalmente dijo, no, ya terminó. Henry me aseguró que pasara lo que pasara, él solo veía a Eileen como a una hermana menor, dijo que ya le había mostrado algunos departamentos y que en unos días, cuando Eileen se sintiera mejor y encontrara un lugar adecuado, la enviaría a vivir allí. Aún así, no pude soportar separarme de él. Con los 8 años que llevábamos juntos, decidí confiar en él una vez más por esos 8 años que teníamos, y por el niño en mi vientre que aún no había nacido. Coloqué instintivamente la mano sobre mi vientre y luego la retiré rápidamente. Henry, son tus propias palabras, no me mientas, si me engañas, te aseguro que te arrepentirás, haré que te arrepientas. El día que Eileen se mudó estaba nublado, Henry y yo la acompañamos juntos a la nueva casa. Tenía muchas cosas y solo limpiar y acomodar su equipaje tomó casi 4 horas. Cuando regresamos ya estaba lloviendo. Apenas llegamos a casa Henry recibió una llamada de ella,
No sabía qué se dijo al otro lado de la línea. Vi a Henry dudar un momento antes de responder. Colgó el teléfono. Caminó por su antigua habitación. Luego tomó un paraguas y salió apresuradamente. Ella había olvidado algo y yo me ofrecí a llevárselo. Afuera llovía a cántaros. Vamos ahora. Los objetos que había perdido eran importantes y los necesitaba de inmediato. Asentí. Luego sugerí que fuera con él. Me miró. Sonrió, me atrajo a sus brazos y besó mi mejilla. No te preocupes. Volveré en cuanto entregue estas cosas. No insistí más, aunque quería ir con él, pero ahora estaba embarazada y no podía ser tan terca. Me senté en el sofá durante mucho tiempo, me serví un vaso de agua tibia, dejé que se enfriara lentamente y Henry no había regresado, solo recibí un mensaje suyo. Ailey, la lluvia está muy fuerte ahora. Me quedaré aquí un rato y volveré cuando se calme. Cuando regrese te traeré el pastel que más te gusta. Miré el mensaje durante mucho tiempo, respondí, está bien, luego me levanté. La puerta de la casa de Eileen no estaba cerrada, había dejado una pequeña rendija por la que se veía la luz cálida del interior, pero no tuve el valor de empujarla, el pasillo estaba en penumbra. A través de la puerta podía escuchar sollozos, Eileen estaba llorando, se escuchaba el llanto en su voz. Henry, te extraño tanto. En los años que he estado en el extranjero he pensado en ti todos los días y todas las noches. No me extrañas, mi mano en la manija de la puerta temblaba. Eileen, estás borracha, suéltame, deja de hacer tonterías. Luego escuché el sonido de una botella de alcohol cayendo al suelo. Henry parecía empujarla. No, no estoy haciendo tonterías. Tú fuiste el que dijo que le gustaba primero. Tú fuiste el que dijo que quería estar conmigo todo el tiempo. Todavía te gusto, ¿debes seguir gustando de mí? Le pregunté a Ailey el día que ustedes dos estuvieron juntos. Tú te enteraste de nuestra relación por mi papá. Te enfadaste porque yo estaba con alguien más, por eso. Aceptaste a ella, ¿verdad? Respóndeme. Tras una larga pausa, finalmente escuché su respuesta, teñida de cansancio, y que si fue así, todo eso es pasado, yo. Mi corazón se hundió al fondo de un valle en un instante, me quedé allí congelada, mi cuerpo frío, pero mi corazón latía con fuerza como si quisiera salirse de mi garganta. Luego todos los sonidos de la habitación desaparecieron, excepto un gemido ahogado. Estaba muy familiarizada con ese tipo de gemido. En aquellos días me encantaba besar el cuello de Henry mientras se leía un libro. Y entonces él hacía ese tipo de sonido, se estaban besando, para ser precisos, Eileen lo estaba besando a él. Pero Henry, ¿cuál era su reacción? ¿Qué expresión tenía? Instintivamente abrí un poco la puerta. Con la luz cálida que me dio de frente vi claramente la expresión aturdida de Henry. Pero en el siguiente instante cerró lentamente los ojos, se estaban besando bajo la luz cálida, no pude soportarlo más, me cubrí la boca y salí corriendo desesperada. Quizá al escuchar el ruido, los dos dentro se separaron. Henry me siguió afuera. Ailey, déjame explicarte, las cosas no son lo que piensas. De regreso a casa, Henry intentó explicarme una y otra vez, y yo cerré la puerta del dormitorio con llave, me sentía mareada por dentro, él estaba afuera intentando explicar. Dijo que todo había sido un malentendido, que Eileen estaba borracha y emocionalmente inestable, por eso se había quedado allí para acompañarla. Dijo que todo había sido un error. Todo porque Eileen estaba borracha. Las palabras que le dijo fueron un malentendido, solo no quería que ella siguiera molestándolo, el beso. También, finalmente dijo, Ailey, todo eso ya es pasado, ahora te tengo a ti. Esa noche dormí sola, di vueltas y vueltas pensando. A la mañana siguiente salí temprano del cuarto, empujé la puerta y vi a Henry de pie afuera, parecía no haber dormido en toda la noche. Tenía ojeras marcadas bajo los ojos y un poco de barba en la barbilla. Pero su expresión era cautelosa, me miraba con cuidado, como un perro temeroso de enfurecer a su dueño. Pensé un momento y luego le sonreí. Tengo hambre, quiero beber la papilla que cocinas, ¿me cocinarás papilla? Al oírme decir eso, Henry se quedó desconcertado por un instante y luego sonrió rápidamente, pensó que había entrado en razón y que lo había perdonado, pero no era así. Simplemente me había rendido. Pensé mucho esa noche, nunca he sido alguien que solo recuerde las faltas de los demás,
al contrario, quizá la vida ha sido demasiado amarga. Desde la infancia hasta la adultez siempre he sido buena recordando la bondad que otros me han mostrado, así que cuando pienso en Henry siempre recuerdo la vez que tuve fiebre y él se quedó a mi lado de noche, sosteniendo una toalla húmeda para bajarme la temperatura. Recuerdo el día que me propuso matrimonio en la playa bajo un cielo lleno de estrellas. Abrazándome y besándome, recuerdo una vez que en el aniversario de la muerte de sus padres me abrazó y dijo con voz ronca: Aile, solo te tengo a ti, prométeme que no me dejarás en esta vida. Pero también recuerdo otras cosas. Recuerdo que en estos días él no dejaba de vacilar entre Eileen y yo. Recuerdo que olvidó a que era alérgica pero recordaba todas sus preferencias alimenticias. Recuerdo que aunque decía que me amaba, sus ojos siempre la miraban a ella. Recuerdo que en estos 8 años no pude comprar un corazón verdadero de él. Estoy cansada, realmente cansada, pero también no estoy dispuesta. No estoy dispuesta a que después de haber dado tanto no haya obtenido nada a cambio. No estoy dispuesta a que una vez que me vaya, ellos puedan vivir felices para siempre. Cerré los ojos con fuerza y decidí que incluso si dejaba a Henry, él no podría librarse de ataduras y estar con Eileen. En los días siguientes Henry fue muy bueno conmigo, incluso considerado, se esforzaba por comprar los pasteles que me gustaban, compraba los bolsos más recientes para compensarme y besaba mi mejilla cada mañana antes de salir. Empezó a ir al trabajo a tiempo y a pasar más tiempo conmigo. Pero también vi en las redes sociales de Eileen que él le compraba medicinas, le cocinaba y celebraba su cumpleaños. Su última publicación en Instagram era una serie de 2 fotos, una era de ella y el de hace muchos años, con los rostros jóvenes y llenos de sonrisas genuinas y cálidas, la otra era una selfie. En la foto Eileen sostenía un ramo de rosas con una sonrisa dulce, y detrás de ella un hombre con delantal estaba ocupado en la cocina. El pie de foto decía: el tiempo vuela, pero somos igual que antes. Cualquiera que viera esas fotos y ese texto asumiría que eran una pareja amorosa y recién casada. Lo miré un momento y luego le di me gusta. Al poco rato recibí una llamada de Henry: Aile, ¿ya terminaste de trabajar? Déjame pasar por ti para cenar. Claro, vamos a comer comida occidental, acepté felizmente, aunque en el fondo pensaba que de verdad estaba muy ocupado cuidándome a mí y ocupado estando con ella, reacio a dejarme, pero incapaz de soltarla. Fingí no saber nada, interpretando el papel de una buena esposa que confiaba en él de todo corazón. Una noche escuché claramente a Eileen llamándolo, simplemente pregunté: ¿es Eileen? En ese momento él estaba acostado a mi lado medio dormido, contestó el teléfono con la mente aún confusa. Sí, está resfriada y le duele la cabeza, habló y de pronto se detuvo. Aile. Sonreí e interrumpí: entonces ve a verla, solo recuerda volver temprano. Esa noche Henry no se fue, dijo que en su casa tenían medicinas, que ella ya las había tomado y que estaría bien después de una buena noche de sueño. Después de decir eso se volvió para mirarme, su expresión, ¿cómo describirla? Una mezcla de incredulidad y vacilación, dudó durante mucho tiempo y finalmente soltó: ¿por qué? ¿Por qué qué? Fingí no entender. ¿En mitad de la noche quieres que vaya a llevarle medicina a otra mujer? Así que él también sabía que no estaba bien. Sonreí levemente y dije con suavidad: después de todo esto, hermana, no, Henry, lo he pensado bien, debería confiar en ti, la gente tiene que mirar hacia adelante, ¿verdad? Deja que el pasado sea pasado. Esa noche Henry y yo tuvimos una larga conversación. Nunca he sido alguien a quien le guste actuar de manera coqueta o mostrarse vulnerable, siempre me ha gustado parecer fuerte, pero esa noche imité a Eileen. Intenté mostrar vulnerabilidad ante él, magnifiqué deliberadamente mi dolor, fingí ser frágil y luego le dije: Henry, solo te tengo a ti, si ni siquiera puedo confiar en ti, ¿en quién puedo confiar? Prometiste que serías bueno conmigo toda la vida, no traicionarás mi confianza, ¿verdad? Conocía su temperamento, sabía que al hacer eso me tendría lástima y sentiría culpa. La culpa de un hombre siempre es más confiable que el amor. Pero solo eso no era suficiente, ni de lejos. Lentamente puse mi mano sobre mi abdomen, sintiendo una retorcida sensación de satisfacción en mi corazón. Había satisfacción, pero más que nada había dolor.
Había anhelado tanto la llegada de este niño. Tanto Henry como yo amábamos a los niños, quizá debido a nuestras familias rotas. Ambos esperábamos tener un hijo de nuestra propia sangre. No mucho después de casarnos, una vez tuvimos un malentendido. Esa vez, debido a un método incorrecto de prueba de embarazo, pensé que estaba embarazada. Cuando le conté la noticia nunca olvidaré su reacción. Parecía aturdido por una sorpresa enorme, quedó descolocado un rato antes de reaccionar. Sus ojos brillaban, no era alguien que mostrara abiertamente sus emociones, pero en ese momento no pudo contener su sonrisa. Emocionado me levantó en brazos y luego, rápida y cuidadosamente, me volvió a bajar. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento y preocupación. Tenía miedo de que sus acciones me hicieran daño a mí y al niño en mi vientre. Esta vez, cuando supe que de verdad estaba embarazada, también estaba emocionada y ansiosa por decírselo, pero por alguna razón, esa noche vi su mirada ausente y de manera inexplicable no hablé. Y ahora, al tocar mi vientre, todo lo que pensaba era, ¿qué pasaría si Henry supiera que tenía un hijo, si lo supiera y si fuera él quien causara la muerte del niño, o peor aún? Si el niño se perdiera por culpa de él y de Eileen, ¿qué haría? Debo estar volviéndome loca. Era como esos antagonistas malvados de las series de televisión que usan a un niño como moneda de cambio, pero no podía evitarlo. Él amaba tanto a los niños, había anhelado durante tanto tiempo un hijo conmigo, incluso. Teníamos un nombre preparado para el niño. Si fuera así, él no podría estar con Eileen sin sentir culpa, ¿verdad? En otros 10 días sería el segundo aniversario de mi matrimonio con Henry. Ese día Henry me llevó de viaje para celebrarlo. No sé por qué, pero apenas llegamos al destino empecé a sentirme mal. Aunque este niño había sido tan obediente en mi vientre, desde que quedé embarazada no había tenido ninguna molestia. Por la noche, con los ojos cerrados, yacía en la cama incapaz de dormir. Henry estaba acostado a mi lado profundamente dormido. La noche era profunda y silenciosa, amplificando cada sonido. Escuché la vibración de un teléfono celular. Era Eileen llamando. Otra vez. Henry contestó, dijo unas pocas palabras y colgó. El teléfono vibró una y otra vez. Del otro lado podía escuchar a Eileen llorando. Henry, ¿puedes venir a verme? Me siento muy mal, creo que voy a morir, nadie me ama. Tú tampoco me quieres, ¿verdad? Estoy de pie en la azotea ahora mismo, el viento es muy fuerte, el cielo está muy oscuro, ¿vendrás a verme? Finalmente Henry se masajeó la frente y suspiró suavemente. Yo seguí acostada fingiendo estar dormida hasta que me empujó para despertarme, me besó la mejilla. Ailee, hay un problema en el trabajo, necesito volver un momento, regresaré mañana por la mañana. Normalmente habría asentido obedientemente, interpretando el papel gentil y complaciente que había desempeñado en estos días, creyendo cada palabra suya sin cuestionar. Pero por alguna razón mi corazón latía con fuerza, actué como si tuviera una pesadilla y me aferré a su cintura. Incluso logré derramar unas lágrimas. Henry, por favor no te vayas, acabo de tener un mal sueño. No me dejes sola aquí. Pero Henry aún así se fue, me palmeó la cabeza pidiéndome que fuera buena y esperara a que regresara. No sabía que no volvería. A las 2 de la mañana un terremoto azotó este lugar, la casa se derrumbó y quedé enterrada bajo los escombros. Como era estar enterrada bajo los escombros, oscuro, una oscuridad interminable, el aire era limitado, el espacio era limitado, solo había oscuridad, infinita. La oscuridad infinita amplifica todas las debilidades y la oscuridad dentro de una persona. Pensé que ya había renunciado por completo a Henry, que estaba completamente decepcionada de él, pensé que era fuerte, pero no lo era. Cuando quedé atrapada bajo los escombros sin poder moverme, me di cuenta de que aún era débil. En la oscuridad le envié un mensaje a Henry. Henry, hubo un terremoto, estoy enterrada bajo tierra, está todo tan oscuro, tengo tanto miedo, voy a morir, no quiero morir. En esas 4 horas le envié muchos mensajes, desde el miedo al principio, hasta la entumecida indiferencia en medio, y luego el odio amargo. Durante esas 4 horas incluso recibí mensajes de consuelo de mis amigos. Pero Henry nunca respondió. No pude evitar preguntarme qué estaba haciendo durante ese tiempo. Mientras yo estaba atrapada bajo los escombros, ¿estaba él en la casa de Eileen?
o quizá en su cama susurrándole palabras dulces. Ese pensamiento me hizo temblar sin control. Estuve enterrada bajo los escombros durante 10 horas. Cuando fui rescatada, de repente tuve otra idea, le envié 2 últimos mensajes temblando y luego arrojé mi teléfono a los escombros. Henry, ya no puedo resistir. Por suerte tienes trabajo que te mantiene ocupado, si no habrías muerto aquí conmigo y con el niño, de verdad tienes suerte de estar a salvo. Fue deliberado, quise que pensara que había muerto bajo los escombros, quise que sintiera culpa, que se arrepintiera, quise que recordara, fue él quien lo sugirió, quien me trajo aquí, fue él quien me dejó sola aquí por su Aileen, dejando que yo y nuestro hijo muriéramos en una tierra extranjera, y aún al borde de la muerte. Mi corazón y mi mente estaban llenos de él, preocupándome y alegrándome por él. Quería que lo persiguieran los recuerdos. Que estuviera rodeado por mis sombras, quería que se sintiera culpable, incapaz de dormir por las noches. Cuando Henry recibió esos mensajes ya era pleno día. La noche anterior, cuando encontró a Aileen, ella estaba de pie en la azotea, el viento amenazaba con empujarla, se dio la vuelta, lo miró y esbozó una sonrisa débil. Henry, has vuelto. Sabía que todavía me tenías en tu corazón. Por alguna razón, al ver esa escena sintió un rastro de cansancio, por supuesto, en su mayoría era dolor en el corazón. Esa noche Aileen se aferró a él una y otra vez, contándole todas sus quejas. En ese momento él ya no podía entender bien sus propios sentimientos, seguía amando a Aileen, parecía que no tanto, sabía que amaba a Aileen. 8 años juntos la habían convertido no solo en su amante sino también en su familia, aunque fue ella quien lo persiguió primero, quien se enamoró primero de él, pero en esos 8 años no había podido soportar dejarla. Hacia Aileen solo sentía renuencia, simplemente sentía pena por ella, era su amor de juventud, aquella a la que no podía olvidar, la que no podía tocar, en aquel entonces todos se oponían a ellos, y ahora. Sabía que debía apartarla, pero no lo hizo, solo le palmeó la cabeza diciéndole que no pensara demasiado. Tomaste tu medicina hoy, ¿hay alguna molestia en algún lado? Te llevaré a ver a un médico. Se dijo a sí mismo que estaba bien, solo estaba cuidando a una paciente, solo estaba cuidando a su hermana. Aileen no sabía nada, Aileen lo amaba tanto, solo esta vez, la última vez. Cuando despertó por la mañana el cielo ya estaba claro, lo despertó la alarma. Instintivamente estiró la mano para tomar el teléfono y se dio cuenta de que su vuelo programado había sido cancelado. Luego llegó una avalancha de notificaciones de mensajes, finalmente vio los mensajes de Aileen, uno tras otro. Ella decía que había habido un terremoto, que estaba enterrada bajo tierra, que estaba todo tan oscuro, que tenía tanto miedo. En un instante sintió como si lo arrojaran a un congelador. Incluso la mano que sostenía el teléfono empezó a temblar. Se dijo a sí mismo que era imposible, que nada de eso era real. Pero las abrumadoras notificaciones en su teléfono le dejaron claro que todo eso era real. Llamó frenéticamente a Aileen, pero nadie contestó, le escribió de nuevo, pero tampoco hubo respuesta. Empezó a sentir miedo, el miedo lo envolvió como un huracán. Quizá porque su rostro se veía tan pálido, Aileen se acercó y le preguntó, Henry, ¿qué pasa? Al mirar su rostro, que seguía igual que siempre, de pronto recordó la noche anterior, anoche a las 2 de la mañana. Mientras Aileen estaba atrapada bajo los escombros, ¿qué estaba haciendo él? Su rostro se ensombreció aún más, tomó apresuradamente su abrigo del sofá y salió. Henry, ¿a dónde vas? Pareció escuchar la voz de Aileen y al mismo tiempo no, simplemente avanzó, con los pasos inestables, no. Sabía a dónde iba. A dónde podía ir, todos los vuelos a esa zona estaban cancelados, las carreteras se habían derrumbado, no podía llegar hasta ella, no podía ir a ningún lado. Henry finalmente regresó a casa, a la casa que había compartido con Aileen durante 3 años, sostenía el teléfono con la mente entumecida, actualizando constantemente la pantalla con la esperanza de recibir un mensaje de Aileen, pero no llegó ninguno. Esperó 5 horas y finalmente recibió 2 mensajes muy cortos de Aileen. Henry, ya no puedo resistir. Menos mal que todavía tienes trabajo para mantenerte ocupado, de lo contrario habrías muerto aquí conmigo y con el niño, de verdad tienes suerte de estar a salvo.
Su corazón explotó. Un niño, él y Ailey tenían un niño. De repente recordó que unos días antes Ailey había traído un paquete lleno de ropa y juguetes para bebés. En ese momento se había sentido confundido y le preguntó por qué había comprado esas cosas. Ella solo sonrió y le dijo que una amiga suya estaba embarazada y quería comprarle algunos regalos. En ese entonces, sosteniéndola, él le preguntó con entusiasmo, Ailey, ¿cuándo tendremos nuestro propio hijo? Y ella se sonrojó y sonrió tímidamente, lo miró muy seriamente y le preguntó, Henry, si algún día tenemos nuestro propio hijo, serás un buen esposo y un buen padre. Por supuesto que lo seré, cuidaré bien de ti. Lo haré mejor que nadie y nunca te fallaré. Los recuerdos lo inundaron de golpe, buscó como loco esas cosas, solo para descubrir que la casa estaba llena de rastros de Ailey. En el refrigerador había un plan semanal de comidas que Ailey había organizado con letra elegante en una pequeña pizarra. En el armario toda la ropa estaba ordenada con cuidado, e incluso en su estudio. Sobre el escritorio, había tarjetas que ella le había escrito. Ya ha pasado una hora de trabajo, es hora de tomar un descanso, recuerda beber agua, ¿por qué nunca? ¿Había notado estas cosas antes? ¿Por qué siempre las había dado por sentadas? Buscó durante mucho tiempo, finalmente en un cajón de la habitación encontró esas cosas. Además de la ropa y los juguetes del bebé, también encontró un cuaderno de dibujo muy viejo y grueso. Sabía que a Ailey le gustaba dibujar, pero no sabía que había dibujado en secreto tantos retratos de él, uno tras otro, desde su primer encuentro en la preparatoria, hasta conocerse, enamorarse y casarse. Ella había registrado cada momento con su pincel. El primer dibujo ya era muy antiguo, lo mostraba leyendo un libro en el salón de clases de la preparatoria. Junto a él había escrito, la persona de la que me enamoré a primera vista. El segundo dibujo representaba el comienzo de su relación. Él le entregaba discretamente un paquete de pañuelos a una chica que lloraba en el jardín. Ella escribió, de verdad es una persona muy gentil. El tercer dibujo lo desconcertó por un momento, no recordaba cuándo había tenido ese aspecto. Solo después de leer el texto adjunto supo que debía haber sido dibujado durante su primer año nuevo chino juntos. Ella había escrito, resulta que él, igual que yo, no tiene un hogar al cual regresar. De verdad siento mucha pena por él. A partir de ahora pasaré cada Navidad con él, aunque parece que no necesita mi compañía. Tener a alguien a tu lado siempre es un poco mejor, ¿verdad? Siguió pasando las páginas y finalmente encontró el retrato de los dos juntos. En el dibujo no había personas, solo un par de muñecas de cerámica cuidadosamente elaboradas. Ella había escrito al lado. Nuestro símbolo de amor, aunque él nunca me dijo que le gustaba, hicimos muñecas de cerámica el uno para el otro y él sonreía al mirar las muñecas. Esto también debería considerarse una forma de entendimiento mutuo. ¿Verdad? Conservaré bien este par de muñecas de cerámica, cuando en el futuro nos casemos, tengamos hijos y cuando nuestros dientes ya estén viejos, aún sacaré este par de muñecas de cerámica, se las mostraré a nuestros nietos y les contaré la historia de sus abuelos. Al leer esto, respiró hondo y de manera inconsciente fue a la sala para buscar ese par de muñecas de cerámica, pero cuando llegó al mueble de exhibición, de pronto recordó que ese par de muñecas ya había sido roto. Su mano extendida solo atrapó el vacío, finalmente se desplomó en el suelo, sollozando sin control. Después del terremoto, ese lugar estuvo cerrado durante un total de 7 días. Durante esos días Henry hizo muchas cosas, le envió muchos mensajes, hizo muchas llamadas, incluso reportó su desaparición a la policía. Buscó a todos los que estaban relacionados con ella, pero nunca obtuvo ninguna información, incluso fue a ver a sus padres, pero ellos no sabían nada de lo que le había pasado de ese lado. Se negó a creer que su Ailey estuviera muerta. Cada noche se encerraba en su habitación, no se atrevía a ir a ningún lado, porque cada rincón de la casa estaba lleno de rastros de Ailey. Pensaba en ella cuando veía las pinturas en la pared, las decoraciones sobre la mesa, los cojines amarillos cálidos del sofá y las flores junto a la cama. Había tantos recuerdos entre ellos. Ella lo amaba tanto, y él también la amaba, pero ¿por qué las cosas terminaron así? En la sexta noche, las flores junto a la cama quedaron sin cuidado y empezaron a marchitarse. Él estaba igual.
Yacía en la cama hojeando el álbum de fotos que ella había dejado y los mensajes que ella le envió mientras estaba enterrada bajo los escombros. Se preguntaba qué tipo de emociones habría tenido ella al estar enterrada bajo tierra. Ella lo amaba tanto. Su amor por él siempre había sido intenso y apasionado, pero él la había engañado y la dejó sola allí. Enterrada bajo tierra. Completamente sola, debía haberse sentido desesperada y asustada, ¿verdad? Y aún así le dijo, «Es tan bueno que estés bien». Cerró los ojos con fuerza. Su mano se movió lentamente hacia su cuello. Allí debió haber sido tan oscuro, oscuro y sombrío, sin luz, con aire limitado. ¿Cómo se sentiría no poder respirar? Su mano ejerció más presión poco a poco. Se sentiría parecido a esto. Abrió la boca como un pez al borde de la muerte, jadeando por aire, pero su mano no se relajó en absoluto. Sin embargo, en el siguiente instante soltó la presión. No podía morir, tenía que ir a buscarla. Incluso en la muerte debía estar con ella en el mismo lugar. La siguiente vez que vi a Henry fue el 7º día después del terremoto. Ese 7º día las carreteras finalmente fueron despejadas y los vuelos se reanudaron. Me escondí en la tienda observándolo sostener mi foto y buscarme por todas partes. Ya había preguntado a la persona encargada aquí, pero no había noticias mías. ¿Cómo podría haber noticias mías? Simplemente no quería que me encontrara. Después de ser rescatada mentí diciendo que no tenía mi teléfono ni mi identificación conmigo. Cuando estaban recopilando información di el nombre y el número de identificación de mi amiga. No sabía cuánto tiempo podría esconderme de él, pero por ahora me escondería todo lo que pudiera. Le di una última mirada a su figura desesperada y lentamente subí al coche de mi amiga. Se veía agotado, con barba y el cabello sin cortar, pero ¿qué tenía eso que ver conmigo? Él merecía todo esto. Me escondí en la casa de mi amiga durante una semana y finalmente salí. Fui al hospital para un aborto. Cuando Henry me encontró, yo ya me había sometido a la operación y estaba acostada en la cama del hospital. Me miró y sus ojos se enrojecieron de repente. Ailey. No dije nada y en silencio saqué el acuerdo de divorcio que ya había preparado. Divorciémonos. Henry se negó a firmar. Solo le hice una pregunta. Henry, ¿qué estabas haciendo la noche del terremoto? A las 2:30 de la mañana, cuando yo estaba enterrada bajo los escombros, yo sabía todo. Firma. No mereces en absoluto mis verdaderos sentimientos. Se quedó aturdido un momento, su rostro tan pálido como el papel, pero aún así se negó a firmar. Quizá también entendía que entre nosotros los sentimientos ya se habían agotado y que ya no había ningún niño. Este papel delgado y frágil con 2 nombres en el certificado de matrimonio era nuestro último vínculo. Forzó una sonrisa, pero su cuerpo temblaba. Ailey, volvamos a casa, acabas de pasar por la operación, déjame cuidarte. Lucy lo empujó. Lucy era mi amiga, la que vino a recogerme después del terremoto y con quien había estado viviendo estos días. No tienes ni un poco de vergüenza. Ailey ya lo ha dejado todo tan claro. No sabes lo que has hecho. ¿Cómo te atreves a decir algo sobre cuidarla? No necesito que me cuides. Yo cuidaré bien de Ailey. Él me preguntó de nuevo cómo podía ser perdonado. Ailey, sé que estuve mal, cambiaré, ¿me perdonarás? ¿Me darás otra oportunidad? Otra oportunidad. Ya te la di, te pregunté, confié en ti, ¿y tú qué? No pudo decir ni una palabra, sacó el álbum, las venas se le marcaron en la mano mientras lo apretaba. Tras dudar un momento, finalmente soltó, pero Ailey, tú me amas, ¿verdad? Nadie lo amará jamás como ella lo hizo. Si me amas tanto, ¿cómo puedes dejar de amarme de repente? Que pudiera hacer una pregunta así, lo miré fijamente, mi corazón ya no tenía ondas, sonreí levemente, le arrebaté el álbum y lo rompí en pedazos. Henry, te amé, pero eso fue en el pasado, te amé. Pero a quien no sería mejor amar que a ti. Cada trazo y cada línea de este cuaderno son mis verdaderos sentimientos, pero tú no mereces conservar mis verdaderos sentimientos. En los días que siguieron, Henry venía a verme todos los días, cada vez traía la sopa que él mismo cocinaba y luego tocaba la puerta de Lucy, y Lucy, cada vez frente a él. Vertía la sopa en el bote de basura y luego lo echaba. Una semana después, Lucy se cansó, llamó a la policía para expulsar a Henry.
Así que después de eso Henry me esperó todos los días en la entrada de la urbanización, me esperó durante más de medio mes. Durante ese medio mes dejó su trabajo y hasta Eileen fue abandonada, y yo nunca bajé a verlo. El día que pasó ese medio mes era mi cumpleaños. Ese día Henry compró un pastel de cumpleaños y me llamó esperando que fuera a verlo. Por teléfono dijo que me esperaría hasta que yo fuera a verlo, no dije nada y colgué. Aún así no fui a verlo. Esa noche llovía a cántaros. A la mañana siguiente temprano recibí una llamada de Eileen. Me dijo que Henry tenía fiebre alta y estaba acostado en el hospital. Me suplicó que fuera al hospital a verlo, no dije nada y colgué. Pero aún así fui al hospital. El olor a desinfectante era fuerte en el hospital. Henry me vio y sus ojos se iluminaron de inmediato. Lo miré a él y luego a Eileen, que estaba igual de demacrada a su lado. Y directamente les di una bofetada a cada uno. ¿Qué están haciendo? Fue Eileen quien habló. Habló como si fuera a empujarme, pero yo la empujé al suelo primero. Le di otra bofetada y salpiqué el agua de la mesa sobre su rostro. La miré fijamente, palabra por palabra. ¿Qué es lo que no debería golpearte? Deberías agradecer que ahora no tenga ganas de discutir contigo, o ya habría hecho públicos tus asuntos hace mucho tiempo. No tienes depresión, no puedes vivir sin tu Henry, ahora tu Henry no te quiere, ¿por qué todavía no te has muerto? ¿O es que tu informe de diagnóstico es completamente falso? Ella quedó pálida por mi precisión y no se atrevió a hablar. Me dio pereza volver a mirarla. Mientras discutíamos, Henry solo me observó en silencio todo el tiempo, como si hubiera ignorado por completo que yo había abofeteado a Eileen. No dijo ni una palabra, cuando me giré para mirarlo. Tiró con cuidado de mi manga, sus ojos estaban rojos y llenos de esperanza. Eileen. Retiré mi manga en silencio, fruncí el ceño y dije despacio, Henry, realmente me das asco así. Tartamudeó, solo me siento culpable, quiero compensarte. Me reí en voz alta y una vez más arrojé el acuerdo de divorcio frente a él. ¿Quieres compensarme? Solo te estás dando lástima a ti mismo, ya lo dije, en esta vida y en la próxima no quiero volver a verte, ¿entiendes? No importa lo que hagas, nunca podré perdonarte. Aunque ahora estés tirado en el hospital muriéndote, lo único que siento es asco. Si de verdad te sientes culpable, entonces firma los papeles. La luz en sus ojos finalmente se apagó. Al final Henry firmó el acuerdo de divorcio. Yo también me mudé de la casa de Lucy, cambié de ciudad, me mudé a un nuevo hogar y comencé una nueva vida. Durante los años siguientes no volví a ver a Henry, sin embargo, cada Navidad recibía unos paquetes inexplicables llenos de diversas joyas y artículos de lujo, los devolví todos. Una vez recibí un par de muñecas de cerámica casi idénticas a las que Eileen había destrozado antes, rompí las muñecas y las envié de vuelta. 3 años después del divorcio, mi carrera tuvo un gran avance y conocí a alguien nuevo, nos conocimos en el trabajo, poco después de conocernos descubrimos que nos llevábamos muy bien y comenzamos a salir de manera natural. Él era una persona muy gentil, completamente diferente de Henry, no tenía novias complicadas. Desde que empezamos a salir solía hablar de mí, la gente a su alrededor también sabía que estaba bajo el mando de su novia. Rara vez bebía y mantenía conscientemente la distancia. Con amigas, incluso en reuniones sociales regresaba a casa a tiempo porque su novia lo tenía bien controlado, decía, Aile, soy tu novio, tengo la obligación de controlarme bien y darte suficiente sensación de seguridad. Dejemos que nuestra relación avance de forma natural y casémonos. Poco después de casarnos escuché que a Henry no le iba bien. Después de nuestro divorcio cayó en una fuerte depresión, se anestesiaba con alcohol todos los días y había ido varias veces al hospital. El día de mi boda bebió hasta tener una hemorragia gástrica. Esa luz de luna blanca suya siempre había estado a su lado, pero lamentablemente Henry no quería su compañía. Escuché que ella ahora parece estar realmente deprimida. Unos días después recibí una carta, no tenía firma, pero en cuanto vi la letra supe que era de Henry, no la abrí, simplemente la rompí y la tiré a la basura. Después de tantos años ya había iniciado una nueva vida y no quería saber nada más de lo que él tuviera que decirme.